supuesto, evidentemente, se encuentra aquí con nosotros Héctor Zagal, que es profesor investigador de la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana. De verdad, un honor. Héctor, qué bueno que estés aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Feliz Día del Niño. Feliz Día del Niño. Así es, feliz Día del Niño. Y hay que ver cómo era. ¿La niñez siempre fue igual o en la antigüedad era diferente? Yo creo que hay que comenzar por decir que el Día del Niño ha cambiado, que la niñez, el concepto de niñez ha cambiado. Hay que recordar, por ejemplo, que en la Edad Media, en Grecia, la expectativa de vida era de 23, 24 años para la mujer, 28 años para el varón, es decir, que una persona de mi edad ya sería un muy venerable anciano. Exacto. Por tanto, los niños, ser niño, es decir, un niño no era niño a los 14 años. No, Por claro. ejemplo, en la Edad Media, una persona de 14 años, un varón, se podía casar sin permiso de su padre. Una niña, entre comillas, de 13 años, ya estaba seguramente en vísperas de casarse, de su boda. O de ser mamá, inclusive. De ser mamá. Los reyes, hay reyes que estaban casados a los 14 años, Luis XIV. Entonces, el concepto de niñez es, por un lado, muy relativo. Ahora, que si a mí me preguntan en qué edad en qué época de la historia me hubiese gustado nacer como niño, pues yo diría esta. Claro. Porque hay épocas en las que ha sido gruesísimo ser niño. Por ejemplo, ¿cómo era en las culturas prehispánicas? Wow. Bueno, nosotros admiramos mucho a los mexicas, pero aguas, ¿no? La educación, por ejemplo, en México, Tenochtitlan, estaba dividida. Por un lado, la mujer prácticamente no tenía educación, se quedaba en su casa, y a la niña se le entrenaba al molcajete, al metate, a barrer. Actividades domésticas. Exactamente. En cambio, el muchacho dependía, si era de la alta sociedad, se le mandaba hacia los 8 años al Calmecac, que quedaba en el Templo Mayor, en el recinto del Templo Mayor, seguramente por el rumbo de la catedral, por esa zona. Ahí iba a aprender matemáticas, ni modo, astronomía. Tenían que memorizar mucho los ritos religiosos y la guerra. Y algo muy importante, como era un pueblo guerrero, se les enseñaba a los niños a sacrificarse a sí mismos, a sufrir. Había castigos ya desde la casa hasta la época adulta. Y si a los 8 años ya llevaban como este proceso, antes, digamos que entonces era como la niñez, la etapa de la niñez, ¿sí jugaban? ¿Sí tenían algunos juegos? Sí. ¿O era como muy No, duro? había, y todavía en el Museo de Antropología podemos ir a visitarlo. Nos vamos a encontrar con pequeños juegos, o sea, los niños siempre han jugado. Ahora, lo que sucede es que jugaban, ¿a qué? Aprendiendo a trabajar. Y por otro lado, algo que era gruesísimo eran los castigos. Por ejemplo, a un niño mal portado se le podía, a veces hacían como un charco, y ahí lo amarraban al niño desnudo y lo ponían a dormir con el frío. Mira. Otra cosa era agujas de maguey, se le clavaban. Entonces, Y son gruesas esas agujas. Sí, y a sangrar. Y otra cosa era que se usaba, ponían a quemar chiles y el niño aspira el humo de los chiles. Tranquilo, pues, Andrés, ya no pasa eso. Qué bueno que ya pasamos tú dirás si te portabas bien o no. No, yo siempre me porté muy bien, muchas gracias. Pero, por ejemplo, ya vimos la parte de los castigos, la parte de la educación fuerte que tenían, pero había un momento en el que estos niños también se divertían. Sí, por supuesto. ¿Tenían premios por portarse bien? Por supuesto, se consideraba, bueno, una cosa muy importante era el sentido del honor, es decir, tú heredas, tú eres parte de tu familia, tú representas a la familia, ¿no? Sí se sabía que, digamos, la primera infancia en la casa, al niño se le entrenaba, pero se sabe que había canciones, se sabe, por ejemplo, lo sabemos por algunos frescos, que jugaban algo así como la rueda de San Miguel, ¿no? Se sabía que les gustaba nadar a los niños. Hay que recordar que la zona de las lagunas era un lugar, era una zona lacustre. Entonces se podían jugar, ¿no? Y Héctor, en otras partes del mundo, ¿cómo se vivía la niñez? Híjoles, bueno, vamos a ver. Yo diría que Grecia Esparta era tremenda, era un pueblo militar. Entonces, en Esparta, también el niño hacia los 5 o 6 años dejaba de pertenecer a la familia y se iba a vivir en una escuela donde en Esparta hacía
no hace tanto frío como en el norte de Europa, pero hace bastante frío. Y el niño se le enseñaba a estar con el mismo tipo de ropa durante toda la época. Entonces, hacía frío, hacía calor, tú tenías que tener la misma ropa. Muchos ejercicios físicos. Algo muy importante es que el ejercicio se hacía desnudo entre los griegos. Entonces, el niño aprendía con o sin calor, con o sin frío, con o sin sol, a hacer ejercicio. Se consideraba... La resistencia de exactamente. Claro, imagínate. Y se consideraba de muy mal gusto que un niño fuera pálido, porque quería decir que no le había pegado el sol. Exacto. Como siempre los morenos... Hay que broncearlo, muchachos. Hay que broncearlo, ¿no? En Atenas la situación era mejor, porque al no ser tan guerrero, al no ser tan guerrero, el niño comenzaba a tener una educación muy temprana, 7, 8 años. El pedagogo era el esclavo que lo llevaba a clases y los niños en clases iban aprendiendo música, geometría. Algo muy padre es que los niños, tanto en Esparta como en Atenas, tenían que aprender música y a bailar, porque se consideraba gimnasia, música y baile, que así como que hay que ordenar la cabeza, hay que ordenar el cuerpo. Y entonces el cuerpo tiene que aprender a moverse armónicamente, con la gimnasia, con la música. Entonces, esto hacía que hubiera canciones infantiles, que el niño, como todavía hoy, yo me acuerdo que en kinder llevaba cantos y juegos. Sí. Y que es ese sentido, el sentido que el niño aprenda a utilizar su propio cuerpo.